Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. A ver, pensemos un momento en una situación de máxima tensión, pero de máxima tensión de verdad. Estamos en una negociación para liberar a un rehén. Cada palabra, cada gesto, cada silencio cuenta. La vida de una persona está literalmente en juego. En un escenario así no hay espacio para el error. No se puede simplemente partir la diferencia. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esas tácticas de altísimo riesgo, las que usa un negociador de rehenes del FBI, y vamos a descubrir cómo podemos usarlas nosotros, no solo en el trabajo, sino en nuestro día a día. Todo esto basándonos en el increíble libro de Chris Voss, Rompe la barrera del no. Chris Voss lo clava con esta frase: la vida es una negociación. Y es que es la pura verdad. No es algo que hagan solo los diplomáticos o los grandes directivos. Negociamos constantemente, desde qué película ver el fin de semana a cómo pedir un aumento, pasando por la compra de un coche o simplemente gestionar un pequeño enfado con un amigo. Todo, absolutamente todo, es negociar. El problema, que a la mayoría nos han enseñado a negociar fatal. Nos han metido en la cabeza que el éxito es llegar a un compromiso, a un punto medio. Pero vos, que ha estado en el barro, en las situaciones más extremas, nos lanza una idea que lo cambia todo. En las negociaciones que de verdad importan, el compromiso suele ser un fracaso. Es que, piénsalo, si un secuestrador tiene 10 rehenes, ¿le vas a ofrecer que se lleve 5? Claro que no. Hay un camino mucho mejor, uno que no se basa en la lógica fría y en tener razón, sino en entender la psicología humana, en la empatía táctica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las mismas herramientas que se han forjado bajo una presión que ni nos imaginamos son las que nos pueden dar una ventaja brutal en una reunión de trabajo o en una conversación familiar. El gran problema de dividir la diferencia es que nos condena a resultados mediocres. Las dos partes ceden, renuncian a algo, y al final nadie se va contento del todo, nadie consigue lo que de verdad necesitaba. Sí, se llega a un acuerdo, pero suele ser un acuerdo pobre. Las técnicas del FBI, en cambio, van por otro lado. No buscan ese acuerdo superficial. Su objetivo es mucho más ambicioso. Es descubrir la información oculta, las verdaderas motivaciones y los miedos de la otra persona. ¿Para qué? Para poder crear una solución que antes parecía imposible, una que de verdad satisfaga las necesidades de todos, de una forma mucho más completa. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender este arsenal de voz, vamos a ver varias herramientas clave. Primero, vamos a sentar las bases, la filosofía del FBI. Después nos meteremos con 3 técnicas súper efectivas. La primera, el espejo, que sirve para crear una conexión casi instantánea. La segunda, la etiqueta, para desactivar emociones negativas, que ya sabemos que las hay. Y la tercera, las preguntas calibradas, para guiar a la otra persona muy sutilmente hacia donde queremos. Y para terminar, le daremos una vuelta de tuerca a lo que de verdad significa negociar. Empezamos por la base de todo, la piedra angular de cualquier negociación que quiera tener éxito. Antes de poder influir en alguien, de persuadir o de guiar, lo primero es entender a esa persona. Pero entenderla de verdad. Y para eso necesitamos que hable, que se sienta a gusto, que se abra y nos cuente lo que de verdad piensa y siente. El espejo es la técnica más simple y, curiosamente, una de las más potentes para conseguir justo eso. Es el cimiento sobre el que vamos a construir toda nuestra estrategia. Aquí llegamos a un concepto fundamental, la empatía táctica. Y ojo, es importantísimo no confundir esto con la simpatía o con darle la razón. No se trata de sentir pena por la otra persona ni de estar de acuerdo con ella. No, no. Esto es una herramienta, es un acto deliberado, estratégico. Consiste en reconocer y sobre todo en verbalizar su perspectiva, sus emociones, para poder entender qué hay detrás. Cuando articulamos su punto de vista, le estamos mandando un mensaje potentísimo. Te estoy escuchando de verdad. Y este simple acto hace que la otra persona baje la guardia, se sienta segura, valorada, comprendida, y como resultado nos da información valiosísima que de otra forma se guardaría para sí. Bueno, ¿y cómo aplicamos esta empatía táctica en la práctica? Pues con esta herramienta, con el espejo. Su simplicidad engaña, pero es una de las formas más rápidas y efectivas de generar confianza y de hacer que la gente no pare de hablar. Lo genial es que no hace falta que estemos de acuerdo con lo que nos dicen, ni que tengamos una respuesta brillante preparada. Solo exige una cosa: escuchar. Escuchar de verdad. Y esta es probablemente la habilidad más infravalorada en cualquier conversación y, sin duda, la más decisiva en una negociación. A ver, veamos cómo funciona esto. Imaginemos que un cliente nos dice: el presupuesto que tenemos para este proyecto es realmente ajustado. Nuestra reacción natural, ¿cuál sería? Pues saltar a defender el precio o a justificar el valor de lo que ofrecemos. Error. En lugar de eso, usamos el espejo. Con un tono muy tranquilo, de curiosidad genuina, repetimos sus últimas palabras. ¿Realmente ajustado? Y ahora viene lo más importante de todo: el silencio. Nos callamos y esperamos. Es que la naturaleza humana odia el vacío, y la otra persona se va a sentir casi obligada a llenarlo, a explicarlo o a dar más detalles. Y es muy probable que siga con algo como: sí, es que el departamento de marketing se pasó de la raya el último trimestre y nos han recortado los fondos. ¡Boom! Ahí está. Información clave que no teníamos.
¿Y qué hemos hecho? Repetir 2 palabras. Es que parece magia. Vale, pasamos a la segunda herramienta. Si el espejo nos sirve para construir puentes, la etiqueta nos sirve para desactivar minas. Porque seamos sinceros, cualquier negociación es un campo de minas emocional. El miedo, la desconfianza, la frustración, son emociones que pueden reventar la conversación más prometedora en un segundo. Pues bien, la etiqueta es la técnica para reconocer esas emociones, sacarlas a la luz de una forma totalmente neutral y, al hacerlo, bajarles la intensidad de golpe. Es como abrir la válvula de una olla a presión. Pero un momento, antes de aprender a etiquetar, tenemos que cambiar por completo nuestra relación con la palabra no. Estamos programados para odiar el no y para buscar el sí a toda costa. El no lo vemos como un fracaso, y Voss nos dice que eso es un error garrafal. A menudo un sí es falso. La gente dice sí por quedar bien, para quitarnos de encima o por un compromiso muy débil que luego no cumplen. En cambio, cuando alguien dice no, se siente seguro, siente que ha marcado un límite, que tiene el control, y solo cuando alguien se siente seguro y con el control, está dispuesto a escuchar de verdad y a negociar. Así que, paradójicamente, el objetivo no es evitar el no, sino a veces incluso buscarlo al principio para empezar a trabajar desde una base de honestidad y seguridad. Esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos en la diferencia. Es que es brutal. Las frases de la izquierda son acusaciones directas, que consiguen poner a la otra persona a la defensiva y hacer que el conflicto crezca. Las de la derecha, en cambio, son etiquetas. Usan frases como «parece que» o «suena a qué» para describir la emoción que estamos viendo, como si fuéramos un narrador objetivo. En vez de decir «necesita calmarse», que es una frase que no ha calmado a nadie en la historia, decimos algo como «parece que le apasiona este punto». Con esto, validamos su emoción, pero sin estar de acuerdo con la causa. Psicológicamente, cuando alguien oye sus emociones descritas así, de forma tranquila, su cerebro racional vuelve a tomar las riendas. Es una forma de desactivar una bomba con palabras. Llegamos a la tercera herramienta, y aquí es donde la cosa cambia. Pasamos de una postura más reactiva, de entender y desactivar, a una postura proactiva, de empezar a guiar la conversación. Las preguntas calibradas son preguntas abiertas, diseñadas con mucho cuidado para que la otra persona se pare a pensar y empiece a buscar una solución. Una solución que, claro, idealmente nos favorezca. Es el arte de ceder la ilusión de control para, en realidad, tener el control de verdad. Pero antes de poder relanzar estas preguntas, hay que preparar el terreno. Es muy probable que en la mente de la otra persona haya ya una lista de pensamientos negativos sobre nosotros o sobre nuestra propuesta. Miedos, objeciones, prejuicios. Si no los sacamos a la luz, van a ser como un muro invisible que bloqueará todo. La auditoría de acusaciones consiste básicamente en adivinar esas objeciones y decirlas en voz alta antes de que lo haga la otra persona. Es un golpe preventivo. La idea es de una lógica aplastante. Al decir en voz alta lo peor que la otra persona podría estar pensando de nosotros, le quitamos toda la fuerza a esa acusación. Imagina que vas a pedir un aumento y empiezas diciendo, sé que probablemente va a pensar que soy un ambicioso y que quizás el momento de la empresa no es el mejor. Al hacer esto, tu jefe ya no puede usar esos argumentos en tu contra. Has desactivado la negatividad antes de que aparezca. Demuestras que eres consciente de la situación, que tienes empatía y dejas el camino libre para una conversación mucho más abierta y constructiva. Y una vez que el camino está despejado, usamos las preguntas calibradas. La clave aquí es evitar a toda costa las preguntas que empiezan con ¿por qué? Un ¿por qué? Suena casi siempre a acusación, pone a la gente a la defensiva y la obliga a justificarse. En su lugar, usamos preguntas que empiezan con ¿qué? Y ¿cómo? Estas preguntas son expansivas, miran al futuro. En vez de un agresivo ¿por qué me ofrece ese precio tan alto?, podemos decir ¿cómo se supone que acepte eso? Esta pregunta obliga a la otra persona a ponerse en nuestro lugar, a pensar en nuestros problemas y a buscar una solución para nosotros. En el fondo, le estamos pidiendo ayuda, y eso le da una sensación de poder y control que le hace mucho más propenso a colaborar. Y todo esto, todas estas herramientas, nos llevan al cambio de mentalidad más importante de todos. Si hemos aplicado bien el espejo, la etiqueta y las preguntas calibradas, nuestra forma de ver la negociación se transforma por completo. Deja de ser una pelea, una batalla de egos, a ver quién gana y quién pierde. Se convierte en algo totalmente distinto. Así que el punto crucial, el resumen de todo esto, es que el objetivo no es demostrar que tenemos la razón, no es imponer nuestro punto de vista. El verdadero objetivo de una negociación maestra es la recopilación de información. Es un proceso de descubrimiento. Al usar estas herramientas, lo que estamos haciendo es animar a la otra persona a que nos revele sus verdaderas necesidades, sus miedos, sus deseos, lo que Voss llama los cisnes negros, esas piezas de información que no conocíamos y que, una vez que salen a la luz, cambian por completo las reglas del juego. Y son esos detalles, precisamente, los que nos abren la puerta a soluciones creativas, a acuerdos muchísimo mejores para todos, acuerdos que ni siquiera sabíamos que existían cuando empezamos a hablar. Y claro, con esta nueva perspectiva queda una pregunta en el aire.
Pensemos un momento, ¿qué conversación difícil o importante hemos estado evitando? Quizás con un jefe, con nuestra pareja, con un cliente. Ahora tenemos una nueva caja de herramientas. ¿Cómo cambiaría esa conversación si entráramos en ella no para luchar, sino para descubrir? Y si el objetivo no fuera ganar, sino entender, el verdadero poder de estas técnicas no está en saber que existen, sino en usarlas cada día. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si esta información les ha parecido valiosa, hagan clic en compartir para que pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.